Hola, hoy vamos a ver cómo hacer una caballera. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en una caballera hay dos ejes que conforman siempre, sin importar el tipo de caballera, un ángulo de 90 grados. Son el eje vertical Z y el eje horizontal X. Siempre van a tener este ángulo de 90 grados. A partir de eso, sí vamos a tener un ángulo que varía, que es el ángulo del eje Y. ¿Sí? El eje Y va a conformar con el eje X un ángulo que va a variar según el tipo de caballera que escojamos realizar. Si vemos las opciones, y estas las que se dan en la teoría son las más usuales, tenemos caballeras en las que ese ángulo entre ambos ejes es de 30 o de 45 o de 135, 120. Dependiendo de eso, es la reducción que se debe aplicar al eje Y, a las aristas de la figura que son paralelas al eje Y. ¿Sí? En nuestro caso, vamos a escoger hacer una caballera con un ángulo de 60. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una caballera frontal, ¿sí? Vamos a hacer una caballera frontal, entonces, que va a tener un ángulo de 60 y una reducción de 0,8. Teniendo elegida nuestra caballera, entonces nosotros tenemos que saber cuál es la figura que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar esta, que es una figura que está en el práctico. Hay que tener en cuenta que según las medidas que tiene nuestra figura, nos conviene tener ya calculadas las reducciones que van a corresponder. Fíjense que nosotros tenemos medidas de 20, tenemos medidas de 10, tenemos medidas de 30, y bueno, sabemos que nuestra figura está contenida en un cubo total de 40 por 40 por 40. Entonces esas son las medidas a las que ya les calculamos las reducciones, ¿sí? Para tenerlas a mano y poder hacer nuestra caballera más rápidamente. Vamos a usar dos ayudas, que no es necesario usar las dos. Ustedes si quieren al dibujar una caballera, cuando ya lo tienen muy claro cómo se hace, no necesitarían usar ninguna si ustedes no quieren, pero yo acá les voy a mostrar cómo usar dos de estos tipos de ayuda. Una es hacer los ejes, ¿sí? Entonces vamos a hacer los ejes. Vamos a hacer los ejes de las medidas que tendría nuestra figura. Sabemos que el eje Z, dijimos, es un eje vertical. Entonces vamos a comenzar dibujando nuestro eje Z como un eje vertical, ¿sí? Nuestro eje X es una línea horizontal, ¿sí? Dibujamos nuestra línea horizontal. Y finalmente nuestro eje Y, ¿sí? Que dijimos que si tenemos nuestro X, va a conformar un ángulo de 60 grados, o sea que va a ser una línea que va a ir por aquí. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si acá tenemos 0 grado, al usar línea con ángulo, LibreCAD considera un sentido antihorario, ¿sí? Contrario a las agujas del reloj. Entonces, para LibreCAD esto es 90 grados, y por aquí están los 45 grados de la línea con ángulo de LibreCAD. Pero yo necesito formar mi ángulo en un sentido horario, ¿sí? Desde X hacia abajo. Por lo tanto, simplemente soluciono esto poniéndole un signo negativo. Entonces yo mi menos 45 lo tendría por acá, y por aquí quizás tendría mi menos 60. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar línea con ángulo, con menos 60, para nuestra longitud, ¿sí? Así dibujé mis ejes. Yo sé que todas las líneas que va a tener mi figura van a ser paralelas a alguno de estos ejes, ¿sí? Por lo menos en este caso, no tenemos rampas, así que todas las líneas van a ser paralelas a alguna de estas líneas que ya dibujé. Otra ayuda es dibujar un cubo que ya tenga las medidas de una caballera. Vamos a comenzar a dibujar un cubo, para digamos, el cubo que conformaría mi figura completa, ¿sí? Vamos a dibujar el cubo con una línea horizontal de 40, líneas verticales de 40, ¿sí? Línea horizontal de 40, y nuestras líneas con ángulo, que si yo quiero que realmente me limite, la idea de nuestro cubo es que no dé la limitación externa, tengo que dibujarla reducida. Entonces esas líneas de 40 ahora, para el eje Y van a ser de 32, ¿sí? Esa es la línea con ángulo
32, ¿sí? Y me va a dar este y este. Y lo vamos a unir con líneas horizontales y líneas verticales. ¿Sí? Perdón, no modifique aquí. Líneas verticales de 40. ¿Sí? Una vez que tenemos nuestro cubo, esto es como si yo acá hice un cubo con una caballera 60, ¿sí? Que nos va a permitir, este es el cubo completo. Esto nos va a permitir saber cuáles son los límites máximos de mi figura. Yo sé que al dibujar, si yo me pasé, es porque algo hice mal, ¿sí? Entonces estas líneas, sobre todo las líneas externas, me van a servir. Las líneas internas no me van a servir tanto, y al momento de dibujar, de hecho, pueden llegar a molestar. Por lo tanto, las vamos a borrar. ¿Sí? Vamos a borrar las líneas internas para solo quedarme con la parte externa del cubo. Una vez que tenemos las líneas externas de nuestro cubo, podemos comenzar a dibujar nuestra cabellera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que como es una cabellera frontal, entonces lo que yo voy a tener dibujado de forma ortogonal va a ser la alzada de mi figura. ¿Sí? Para comenzar a dibujar vamos a comenzar con líneas horizontales y líneas verticales. ¿Sí? Podemos empezar dibujando esa L que está conformada justamente por solo líneas horizontales y verticales. Vamos a dibujar una línea horizontal, fíjense que esta línea es de 30 y empieza desde el límite externo. Una línea de 30, una línea vertical que se le une, que también mide 30, otra línea vertical que mide 10, una línea horizontal que va a medir 20, ¿sí? Una línea vertical que va a medir 20, y finalmente una línea horizontal de 10 unidades. Así dibujamos la parte inicial, que está conformada de forma bastante simple por líneas horizontales y verticales. Para continuar, ahora tenemos que dibujar las líneas que están en diagonal, ¿sí? Que van a ser paralelas al eje Y y que van a ser líneas con ángulo. También tenemos que tener en cuenta que estas líneas van a tener reducción, ¿sí? Entonces vamos a dibujar el siguiente paso, las líneas que siguen, ¿sí? Que están unidas a esas líneas horizontales y verticales que ya dibujamos, ¿sí? Entonces vamos a tener líneas con ángulos. Fíjense que de 10 unidades, la de 10 unidades pasa a tener 8. Entonces nuestra longitud ahora va a ser 8. ¿Sí? 8, 8 y 8. Después teníamos acá de 20 unidades. La de 20 pasa a tener 16. 16. Esta tiene 16 y esa tiene 16. No tenemos más líneas diagonales para dibujar. Por lo tanto, otra vez tenemos que dibujar líneas verticales y líneas horizontales. Vamos a ver cuál sería el siguiente paso. ¿Sí? Vamos a dibujar esas líneas verticales y horizontales. ¿Sí? Línea vertical de 10. ¿Sí? Y otra línea más vertical de 10. Una línea horizontal de 20, una de 20 acá y una de 20 acá. Una de 20 ahí y una de 20 ahí. Una línea vertical de 10. Se me cierra este rectángulo. Luego acá tenemos una línea vertical de 10 y una línea vertical de 10. Y dos líneas horizontales de 10 unidades. Hasta ahí dibujamos horizontales y verticales. Ahora tenemos que volver a dibujar
porque ya no me quedan más conectadas a las que yo tengo, entonces tenemos que volver a dibujar líneas diagonales, que en nuestro caso dijimos que eran con ángulos de menos 60, ¿sí? De 20, que dijimos que reducida nos quedan de 16. 16. Entonces línea con ángulo aquí, línea con ángulo aquí, de 16. Tenemos línea con ángulo aquí de 16, aquí, aquí, y nos queda esta que medía 10, que ahora va a medir 8. ¿Sí? No tenemos más líneas diagonales para dibujar a lo que ya tenemos conectado. Entonces vamos a volver otra vez a dibujar líneas verticales y líneas horizontales. Horizontales, tenemos horizontal de 10, horizontal de 10, que se unen con una vertical de 10, ¿sí? Horizontal de 10, ¿sí? Que la vamos a unir acá, y horizontal de 10 aquí, que se van a unir con dos verticales de 10. ¿Sí? Esta parte de la figura y esta parte de la figura. Ahora, unida de estos dos extremos, vamos a tener estas líneas. Horizontales, una horizontal de 10, perdón, vertical. Una vertical de 10, que nos va a unir eso. Una horizontal de 10 que sale de allí. ¿Sí? Una horizontal de 10 para este lado. Y una horizontal de 10 por este otro lado. Para ir formando esa esquina. ¿Sí? Una vertical que tiene 20 unidades. ¿Sí? Una vertical que tiene 20 unidades. Una horizontal de 20 unidades. Y finalmente esto lo unimos con una vertical de 10 unidades. Ah, tenemos el activador grilla. Ah, hice algo mal. No importa, ¿no? Esto no- lo- no le pasa nada. Bien, tenemos el activador grilla. No hagan eso. Entonces hacemos de nuevo esa horizontal de 20. ¿Sí? Y ahí dibujamos horizontales y verticales. Vamos al siguiente. Ahora tenemos que a esas horizontales y verticales unir diagonales nuevamente. ¿Sí? Entonces líneas con ángulos. Esta tenía 10, estas que eran de 10, sabemos que ahora pasan a tener 8. ¿Sí? Entonces tenemos acá una de 10, y tenemos acá, bueno, en realidad de 8 ahora, ¿no? Otras de 8. Esta que tenía 20, dijimos que ahora pasa a tener 16. ¿Sí? Entonces esta tiene 16. Y esta que tenía 30, ahora pasa a tener 24. ¿Sí? Y eso es todo lo que tenemos para líneas diagonales. Entonces vamos al último paso, que es dibujar las líneas verticales y horizontales que me faltan para terminar el dibujo. ¿Sí? Entonces tenemos una línea vertical, ¿sí? Que va a medir 30. Nuestra línea vertical de 30. Una línea horizontal, que también va a medir 30. Otra línea horizontal, pero en este caso de 10.
¿sí? Esa de arriba. Y para terminar finalmente, una línea vertical de 10 unidades. Le vamos a sacar todas las ayudas para visualizar bien la figura. Y eso es lo que nos va a quedar, ¿sí? Acá teníamos nuestra isométrica, vamos a sacar todos los pasos. Y nuestra caballera frontal a 60 grados, considerando la reducción de 0,8.